bienvenidos a Código Táctico. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Hoy en compañía de Diego Clavijo para hablar de esta derrota de Colombia que sin duda vamos a analizar durante este programa y también el rival que sí avanzó para Kansas, Diego. Así es, Armando, un abrazo para usted, para todos los televidentes, indudablemente con la tristeza por lo que fue la eliminación de la selección Colombia, que lo tuvo muy cerca, realmente un partido enredado, cortado, con pierna fuerte, con acciones de riesgo por parte de Suiza, por parte de Colombia, pero al final la suerte de los 12 pasos y la precisión, por supuesto, de los suizos terminó dándoles el tiquete a los cuartos de final. No fue la Colombia que vimos frente a Portugal, mucho menos la que venció a Ghana, y eso pues al final le termina costando hoy frente a los suizos y la obliga a volver a casa. Siempre será mucho más fácil opinar después de, ¿no? Después de los partidos, y es lo que realmente, pues la tarea que finalmente nos toca a nosotros, los periodistas. Pero hay jugadores que realmente quedan en deuda, ¿no? Y lo decíamos mirando el partido. Hay jugadores que realmente llegaron a su prime al Mundial, pero en el Mundial se estancaron, lamentablemente. Y hubo otros que entraron muy bien, como le decía yo ahora, fuera de cámara, le decía el tema del Cucho Hernández, que entró mucho mejor, que inclusive Campas, que sí y no, una que sí y otra que no. El mismo Quintero, que había entrado en el partido anterior, mucho más efusivo, con mucho más juego, dándole más dinámica, pero lamentablemente en este partido se colgó. Les pesó el compromiso, Colombia indudablemente lo intentó, lo batalló, lo luchó, porque por momentos fue un partido más disputado que bien jugado por parte de los dos equipos, y eso de cierta forma incluso le favoreció a los suizos. Tuvo Colombia algunas para ganar, indudablemente, un remate de puerta en la primera parte, una sobre el final incluso del tiempo suplementario en los pies de Campas, pero no le alcanzó. Hay algunas particularidades del comportamiento colectivo que hoy no brillaron como en ocasiones anteriores, por ejemplo, los laterales Muñoz y Mojica hoy no tuvieron una buena presentación, a diferencia de otra jornada. Los del medio del campo, digamos que cumplieron, honraron un poco la posición y la profesión, pero al final no fueron determinantes. Y Suiza, en lo que se les conoce, ordenados, fuertes, llevando esto al extremo, y al extremo le ganaron a Colombia. Y eso que le faltó un jugador fundamental, que descansaba uno ante la ausencia de un jugador fundamental, y después sacó a los otros dos, que digamos son tres morochos que decíamos que se metieron en la convocatoria sobre lo último, y pensaba uno que ahí iba a estar más fácil, y miren ustedes que ese orden y esa disciplina los llevó a clasificarse. Colombia tendría que haber intentado cerrarlo en los 90 minutos, creería uno que era lo más lógico y coherente por el fútbol y el trámite que había tenido Colombia en esta Copa del Mundo, la solvencia que había mostrado en la fase de grupos, incluso la manera en la que venció al equipo de Ghana, pero no le alcanzó. Lo de James Rodríguez sigue siendo un puntaje bajísimo para él. Bien decía el profe Pinto, con quien ya haremos contacto en un instante, jugar con James en este momento es jugar con uno menos, y otro que indudablemente brilló por su ausencia, infortunadamente, y le costó mucho y le pesó el compromiso de liderar la selección Colombia, fue a Lucho Díaz, que lo intentó, lo batalló, pero no fue ese eje fundamental en la parte ofensiva para que Colombia no terminara sufriendo y no terminara eliminado como hoy. El tema es ese, que cuando no está James, si deja uno a James de lado, ¿quién queda a cargo? ¿Quién se echa la maleta al hombro? Porque ni Luis Díaz, que lamentablemente en este Mundial dejó muchas imprecisiones, dejó faltando todo lo que queríamos, que en algún momento Luis Díaz fuera un jugador fundamental, que fuera definitivo, y lamentablemente no lo fue así. Afortunadamente cobró la pena máxima y la convirtió. Por lo menos. Si no, le digo que lo acaban en Colombia, realmente. Sí, otro aspecto fue lo del centro delantero. Colombia nunca pudo establecer quién iba a ser ese jugador para marcar diferencia en el área rival. Córdoba infortunadamente se lesionó. El caso de Suárez hoy, que no tuvo un buen partido, le hizo falta, me parece, un poco de voluntad, un poco de fuerza, entender el escenario sobre el que estaba parado, unos partidos importantísimos de la Copa del Mundo, unos octavos de final muy cerca de una clasificación a cuartos de final, y pareciera que a Colombia le pesó un poco, por momentos incluso dejándose someter y manejar la pelota por parte del equipo de Suiza, que indudablemente era un rival mucho más fuerte que los que se habían enfrentado anteriormente, a excepción de Portugal, pero hoy Colombia no tuvo esa personalidad, no tuvo ese carácter, no tuvo esa valentía que tuvo frente a Portugal. Suena muy fácil después de haber visto el partido, Armando, pero si Colombia lo juega como se lo jugó a Portugal, seguramente hoy estaríamos echando otro cuento, pero infortunadamente Colombia me parece que respetó más de la cuenta a Suiza, le hizo falta un poquito de creatividad, le hizo falta un poquito de gestión ofensiva, y por arriesgar. eso
el 0-0 pues determina lo que son el lanzamiento desde los 12 pasos y ahí cualquier cosa puede pasar e infortunadamente lo que pasó no nos favoreció. Me parece a mí que le faltó un poquito arriesgar un poco más. Tenía los jugadores, no sé por qué en algún momento determinado, eso lo indagaremos seguramente con el profe, con el Mr. Pinto, ¿por qué no cambiar en un momento determinado a Luis Díaz si no funciona por este costado, que es donde se siente cómodo, donde siempre lo vemos, sí, pero voltéenlo al otro lado, al costado derecho, no siempre por el costado izquierdo, a ver qué sucede? Porque, mire, usted decía ahora algo de James, yo a James le sumo hoy por lo menos las ganas de ir por la pelota, que se le iba larga, se tiraba al piso, pero es que lo de Luis Suárez, la verdad, hoy yo no sé si estaba haciendo un partido de pretemporada, se estaba cuidando, yo no sé si nadie le dijo al oído que estaba jugando un campeonato mundial, lo que muchos soñamos en algún momento, lo que ustedes sueñan, lo que todos soñamos, jugar un campeonato mundial, y el tipo no estaba en el escenario como usted lo decía ahora. Ahora Camilo Vargas nos salvó en dos, ¿no? Sí, también Suiza lo tuvo, indudablemente fue un partido que cuando se abrió lo pudo haber ganado Suiza, así como lo pudo haber ganado Colombia, que puede sonar hasta estúpido decirlo porque eso es el fútbol, cualquiera de los dos lo puede ganar, pero al final fue a lo que se sometió Colombia y a lo que se arriesgó Colombia, a un partido de golpe y golpe, no tuvo control absoluto como en compromisos anteriores, incluso si miramos un poco y repasamos lo que fue en la fase de grupos, como se lo controló a Congo, como se lo controló a Uzbekistán, incluso como lo hizo en la fase anterior de 16avos contra Ghana, que Colombia fue amo y señor de la posesión del balón. Hoy no lo fue, hoy permitió que Suiza hiciera su fútbol. Chaka, un hombre experimentado, volante creativo del equipo suizo que manejó los hilos a placer y lo que usted decía hace un rato, los tres hombres de ataque, el caso de Embolo, el caso de Ndoye, que fueron determinantes en la presencia ofensiva, tuvieron varias para meterla, contamos con la fortuna que no jugara Manzambi, que se lesionó la rodilla, pero al final sin Manzambi igual nos ganaron y pues eso termina siendo el desarrollo y el desenlace de este partido, triste para Colombia porque había una gran expectativa frente a un rival que no lucía tan fuerte si uno piensa en enfrentamientos anteriores, pero que nos terminó ganando. Y porque creo que más de uno de los colombianos queríamos enfrentarnos a la Argentina, ¿no? Hay una sed de revancha ahí que lamentablemente quedará pospuesta no sé para cuándo, porque esta generación varios se van a ir, seguramente los James Rodríguez, yo no sé si a Lucho Díaz le alcance, seguramente por edad sí, pero no sé si por el nivel que traía en el Bayern de Múnich le vaya a dar para otro campeonato mundial en ese alto nivel, pero la verdad, para mí el que más quedó en deuda fue él. ¿No? Sí, no es por caerle, ¿no? Era el llamado a liderar. Era el que necesitábamos que figurara en un partido como el día de hoy. Lamentablemente no fue así. Ahora, el tema de los penales, o sea, es un tema ya para el sufrir, ¿no? Y ya nos había pasado en aquel compromiso contra Inglaterra también. Infortunadamente lo falló Davinson, infortunadamente lo falló Cucho. Hay que reconocer que el de Cucho lo tapa muy bien, es virtud absoluta del arquero de Suiza. Sí, el de Davinson lo tiró a asegurar fuerte al centro, infortunadamente se estrelló en el horizontal y posteriormente pues repica por fuera de la línea, nada que reclamar y eso fue suficiente. Armando, yo creo que es más o menos la síntesis de lo que ha sido esta derrota y eliminación de Colombia en una Copa del Mundo que termina siendo aceptable porque se mostraron algunas cosas buenas que ya hablaremos en instantes en el siguiente bloque con el profe Pinto y por supuesto con todos ustedes en sintonía. Vamos a hacer la pausa, pero ya venimos con el profe Pinto que está en otro lugar de los Estados Unidos, ha ido a disfrutar lo que pasó en Argentina, que también es una cosa de locos entre egipcios y argentinos. Finalmente se remonta, se viene, esperábamos precisamente con Argentina podernos sacar todo eso que hay dentro del colombiano con la selección argentina, la final de la Copa América, las eliminatorias y lamentablemente no sé para cuándo quedará pospuesto el tema. Sí. Vamos a hacer una pausa, nombre Empaquetadora del Norte, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos a nombre de Gobernación de Norte de Santander, Financiera como Ultrasan, Unidades Tecnológicas de Santander, Corponor, Cajasan, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bien, regresamos a nombre de la Gobernación de Norte de Santander. Bueno, el campeonato mundial igual
va a continuar y nosotros vamos a seguir analizando con la pizarra del profe, vamos a seguir estando en las diferentes ciudades hasta llegar hasta el próximo 20 de julio, cuando la final es el 19, pero el 20 haremos el gran balance. Y recuerden ustedes que también estamos en las diferentes redes sociales del profe Pinto, nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Jorge Luis Pinto, simplemente digitan así, y ahí encuentran todos los capítulos donde el profe ha analizado diferentes opciones, ¿no? Oportunidades de gol, goleadores, equipos, técnicos, hemos hablado de todo. Hemos hablado de bloques, hemos hablado de los atacantes, hemos hablado de muchas cosas que han hecho bien los equipos y que han marcado diferencia en esta Copa del Mundo, que fue lo que le hizo falta a Colombia, hacer hoy bien frente a Suiza muchas de esas cosas, y particularmente una deuda pendiente para el próximo proceso de la Selección Colombia es buscar con urgencia un centro delantero. No sé si como Haaland, como Mbappé, como Kane, porque de esos pocos existen y pocos hay, pero sí hay que buscar uno que la meta, que tenga presencia, que tenga esa capacidad de poner a pensar al rival, de ocuparlo y entretenerlo. Infortunadamente ni Córdoba, ni Suárez, ni el Cucho, siendo buenos muchachos, buenos hijos, buenos hermanos y buenos jugadores de fútbol, pues no les alcanzó y quedó demostrado porque contra Suiza fue lo que le hizo falta a Colombia. Hay muchos ciclos que terminan acá y a ellos nuestra enorme gratitud como colombianos, a James nuestra enorme gratitud. Yo creo que a Quintero no le va a dar más. Hoy entró y cuando tenía que echarse el equipo al hombro no pudo. Lució incluso lento por momentos, no solo físicamente, sino mentalmente, que era su capacidad y era su virtud más grande, ser muy rápido con el balón a la hora de pensar. Y también quedan interrogantes, por ejemplo, a Carrascal, nunca lo vimos, que pudo haberle aportado Carrascal a este equipo, no sé si sería la solución o no, pero no fue nunca alternativa, siempre estuvo por delante Quintero, siempre estuvo incluso por delante el mismo Campas, que a 2 minutos de finalizar el tiempo de adición tuvo una clarísima y la envió por encima del arquero. Sí, yo creo que el ciclo de Lorenzo también está terminado, de hecho se venía hablando hace mucho rato de eso, ya es de conocimiento público que su asistente Amaranto Perea va a ser técnico del Deportivo Independiente Medellín y son mensajes y señales que se van conociendo, seguramente el proceso de Lerma también termina siendo un muy buen jugador de fútbol y empezaremos a hablar con más frecuencia y con más intensidad de los Puerta, estaremos hablando con más intensidad, por supuesto, de Richard Ríos, tendremos que empezar a mencionar aún más a Lucumí y ya veremos en el frente de ataque qué alternativas aparecen para Colombia, no sé si lo del muchacho Gómez que jugó algunos minutos en la fase de grupos, pero Colombia tendrá que replantear muchas cosas para lo que viene, seguramente la Copa América en un par de años y el próximo campeonato del mundo. Además, el suramericano... Porque hay que empezar a mirar los pelados. Es el proceso de esa sub-20 que en enero va a tener su suramericano en sede por definir y que seguramente tendremos la posibilidad de hacer un seguimiento para acompañar y ver en qué va a estar Colombia de cara a un nuevo proceso. Jerry Mina, muchas gracias, hasta luego. Varios de ellos ya pues han cumplido con la selección. David Ospina ni se diga, ya seguramente asumirá nuevos roles en el fútbol. Lo de Camilo Vargas habría que revisarlo por edad. Seguramente viene Mier también buscando pista en la selección. Pues de eso se encargará la Federación Colombiana de Fútbol y analizar el futuro de la Selección Colombia, que la verdad esperábamos mucho más, no por lo que se hizo antes del comienzo del Mundial, sino por lo que hizo en el Mundial. Colombia hasta hoy, a las 3 de la tarde, había hecho un muy buen Mundial. Hoy se va para casa con muchos interrogantes, porque hoy, cuando tenía que sacar todo eso que había hecho muy bien y potenciarlo de fase de grupos a octavos de final, pues no pudo. Sí, hoy Argentina no jugó bien y sacó adelante, sacó la casta, ganó de camiseta, ganó de Messi, bueno, con algunas cosas Argentina por ahí gana como normal. Pero digamos que eso es lo que nos queda faltando. Y bueno, yo no sé si ya tenemos al profe. Sí, está el profe. Bueno, vamos a escuchar, vamos a tener al profe hablando primero de esa primera parte. ¡Qué impresión, mister! Le deja a esta selección colombiana en estos 120 minutos y tenemos otros 10 de sufrimiento que son los penales. Profe, usted con las impresiones de lo que ha sido este partido de Colombia-Suiza, que nos deja por fuera del Mundial, avanza Suiza, enfrentará a Kansas en Kansas el próximo sábado a la selección argentina. Profe. ¿Por qué quedó Colombia eliminada? Le faltó un fútbol creativo. Todos soñamos, llevamos 6 años, 8 años creyendo en James y James no le ha dado el fútbol creativo y de profundidad que un equipo como la selección necesita. No lo tuvimos, acompañado del mal momento de Díaz y acompañado de no encontrar un centro delantero que pudiera representar bien el fútbol de Colombia. Por tanto, no tenemos que reclamar. No tuvimos fútbol creativo y fútbol ofensivo y por eso estamos eliminados. A Colombia le hizo falta fútbol del medio campo hacia adelante, creatividad, desequilibrio
Nuestros hombres de puntas, incluido Díaz, no tuvo la presencia ofensiva que necesitaba, ¿sí? Los volantes creativos no generaron fútbol de profundidad y eso le costó a Colombia que no encontrara área constantemente y encontrara el gol. Los laterales no pudieron atacar porque no tuvieron cercanía del área. Fue un equipo que jugó presionado y por lo tanto no tuvieron el campo de acción muy cerca del arco contrario. No tuvieron presencia porque no tuvieron el balón, no tuvieron el fútbol en esos costados. Tengo que reconocer que James es el mejor partido que ha jugado en dinámica de juego y en acompañamiento, pero no encontró la profundidad que un equipo de fútbol que busca ganar la encuentre. Le faltó pase gol, le faltó profundidad, le faltó alimentar a los delanteros y los delanteros por supuesto no encontraron esa facilidad de fútbol creativo y desequilibrante que se necesita. En los últimos partidos hicimos un gran plan defensivo, un gran posicionamiento defensivo, pero nos faltó creación y profundidad. Encontró un equipo más recio, más competente, de más exigencia, que tuvo más la pelota. No es culpa de Colombia propiamente, también Suiza hizo muchas cosas importantes, pero siempre nos faltó algo más de ataque, desequilibrio, profundidad, un 10 con profundidad. Gracias, profe. Pues bueno, las impresiones lógicamente respetables de un hombre que es el que nos ha acompañado, el que nos ha guiado. Nosotros lógicamente tenemos otros desde la parte periodística y él desde la parte del conocimiento como técnico, ¿eh? Y en sintonía en muchas cosas. Esperábamos mucho más de Colombia un día como hoy, porque es que en estas batallas finales es cuando uno conoce al que tiene las charreteras aquí en la chaqueta, el que sale y da el paso al frente y dice: aquí estoy yo me encargo de esto, yo empujo este carro y yo lo hago llegar a buen destino. Eso le faltó a Colombia y la esperanza era que ese líder fuera Lucho Díaz y no pudo. Sí, que es que lo marcaron muy bien, que los doblajes, que lo conocen, que la referencia, pero a Messi lo conocen, a Mbappé lo conocen, a Kane lo conocen, a Haaland lo conocen. Entonces creo que también hay que ir con el tiempo y con el fútbol rompiendo esos paradigmas, porque al final eso es lo que marca la diferencia y los mete ahí en ese top de los 3, 4, 5 mejores del mundo. Lucho es un gran jugador de fútbol, pero está, y lo demostró en la Copa del Mundo, pasos atrás de esa conversación de los 4 o 5 más importantes para sentarse a la mesa del mejor del mundo en este momento. Sí, el arquero también fue fundamental, ¿eh? El de Suiza también salvó un par de opciones. Creo que por ahí podría buscarse la figura entre los 120 minutos. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿no? La segunda pausa y ya venimos a nombre de Corponor, trabajando por el medio ambiente del norte de Santander. Pausa y venimos. Estamos a nombre de la Universidad de Pamplona. Empaquetadora del Norte. ESA, siempre adelante. Cámara de Comercio de Cúcuta. Farma Norte. Clínica Medical Duarte. Atlantis, Plaza Hotel. Bien, regresamos a nombre de Cajazán, la caja de compensación de los santandereanos, para hablar de la selección de Argentina que hizo la tarea. El profe estuvo allá, estuvo en el estadio de Atlanta, donde se jugará otra de las semifinales. Y volvió a sufrir Argentina, increíble, como ya le había pasado contra Cabo Verde. Esta vez su casi verdugo fue el equipo de Egipto, que empezó ganando 2-0. Logró Argentina superar muchas adversidades, incluso un penalti fallado, lo puso 2-2. Una gran polémica por una anotación que se le invalidó al equipo egipcio y al final Julián Álvarez de cabeza le dio el 3-2 definitivo y la clasificación al equipo de Argentina. Eso sí, envuelto en polémica, como suele ser costumbre con los argentinos. Conectamos a esta hora con el profe, con el mister Jorge Luis Pinto, para que nos cuente, para que descifre qué fue lo que vio finalmente entre egipcios y argentinos. Profe, adelante, un abrazo. Un gran partido, espectacular, un tiempo para cada equipo, donde en el primer tiempo podríamos decir, sin tener dudas, de que Egipto bailó a Argentina, le hizo los goles, le tocó la pelota y tuvo un gesto de comportamiento de juego espectacular. Fue atrevido al salirle jugando siempre con la pelota en los pies de una manera sensacional. Una muestra de fútbol extraordinaria de Egipto. Ya el segundo tiempo cambió un poco. Argentina se apoderó, Egipto se metió un poco más atrás para sostener el resultado, pero Argentina tiene buenos jugadores, calzados por Messi, lógico,
hicieron un brillante accionar de área, porque fue propiamente un juego de área, donde realmente lo hicieron bien y encontraron los goles del empate y del triunfo. Argentina lo sufrió porque el primer tiempo Egipto le tuvo la pelota, le salió jugando y la presión de Argentina es frágil. No, para mí no lució cansado de Argentina, para mí lució descompuesto, desorganizado, sin un orden táctico. El medio campo lo perdieron tanto ofensiva como defensivamente y fue donde indudablemente Egipto aprovechó el atacarlo y sorprenderlo con ataques desequilibrantes como los de Hassan, que los bailó en el 1 contra 1 en todo sentido. Bien, regresamos. Otra óptica, ¿no? No, la de nosotros es la periodística, la del profe es bajo el conocimiento táctico realmente del fútbol, de haber muchos años precisamente entrenado equipos, estudiado, escrito libros. Bueno, nosotros creo que inclusive puede ser un poco más como... Sí, incluso hay concordancia en lo que alcanzamos a observar. Egipto dominante en un primer tiempo, Argentina dominante en un segundo y le alcanzó. Es en estas instancias cuando los equipos muestran de qué están hechos y Argentina, independientemente de todo lo que se diga, de todos los rumores, de todos los cuentos que hay en redes sociales, termina sacando la garra, termina empujando, termina apretando y se le dan los resultados. Ya le pasó contra Cabo Verde, hoy le ha pasado contra Egipto y seguramente contra Suiza, que va a ser un rival jodidísimo en el próximo partido, pues no va a ser muy difícil. Repasamos portadas, ¿no? Sí, portadas de lo que ha dejado esto último del Campeonato Mundial 2026. Tendremos una pausita en el calendario, pero nosotros seguiremos acá hasta el próximo 20 de julio. Portadas mundialistas de los medios digitales más importantes del mundo. Prensa libre. Argentina evita el batacazo ante Egipto con una remontada épica en el Mundial 2026. TN.com. Remontada épica. La selección dio vuelta a un partido dramático. Le ganó 3-2 a Egipto y se clasificó a cuartos de final. TUDN. Argentina logra épica remontada de última hora sobre Egipto y sigue viva en el Mundial. Medio tiempo, remontada, sufrida y feroz voltereta de Argentina, le ganó 3-2 a Egipto y sigue con el sueño del bicampeonato. Diario Marca, Argentina versus Egipto, Messi se niega al adiós y lidera remontada histórica rumbo a cuartos del Mundial 2026. El Clarín, remontada faraónica, Messi llora y Dios resucita, la reacción de los medios del mundo tras el 3-2 de Argentina versus Egipto. La verdad, estamos viendo un mejor mundial a partir de estas instancias y seguramente los partidos de esta semana, los cuartos y por supuesto la otra semana semifinales y la gran final el 19, pues van a decantar en un muy buen espectáculo que se ha filtrado por supuesto en la fase de grupos, que infortunadamente ya no cuenta con Colombia, pero que nosotros seguiremos contando y descifrando para ustedes aquí en Código Táctico. Hasta el próximo 20 de julio, qué bueno tenerlo acá cerca. Pues sí. Mientras el profe regresa, mañana estaremos con el profe, por supuesto, con toda la pizarra, con todo el tablero, con todo ese análisis táctico para descifrar qué le pasó a Colombia, por qué nos quedamos por fuera de la Copa del Mundo, en los ojos del profesor Jorge Luis Pinto y en los ojos de lo que ve en la táctica el técnico que hace parte de nuestro equipo de trabajo. La invitación todos los días a esta misma hora, en las mismas plataformas, en este mismo canal. Estaremos hasta el próximo 20 de julio, no importa que sea festivo en Colombia o donde sea. Nosotros estaremos ahí analizando y descifrando y llevándoles toda la información del Campeonato Mundial 2026. Porque la cosa pinta bien. Nos vemos. Chao. Abrazo. Con disciplina, talento y táctica sin igual, desciframos juntos el camino al mundial. Ya llegó Jorge Luis Pinto, su análisis es vital. Código táctico presente, viviendo el mundial. Con disciplina, talento y táctica sin igual, desciframos juntos el camino al mundial. Código táctico presente, viviendo el mundial. Bom, 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 viviendo el mundial.